Él es doctor en letras, especialidad en lengua y literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es presidente de la Academia Peruana de la Lengua y ha sido decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la mencionada universidad. También director de la unidad de posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Ha publicado diversos libros de poesía, entre ellos Casa Nuestra, Cuadernos de Quejas y Contentamientos, Donde no se ama, Carpe Diem, El silbo de los aires amorosos, entre otros. También ha publicado el libro de ficción El monje de Praga. Junto con Elsa Villanueva ha publicado Las palabras de Trilce y él es doctor en literatura. Y continúa, como siempre, en su profusa labor literaria. Entonces, iniciamos la primera conferencia sobre los heraldos negros de César Vallejo en sus titulares. Otra vez, buenos días. Yo procuro, cada vez que hablo de César Vallejo, decir algo que ya he dicho, pero añadir nuevas cosas si es que es posible. Y siempre es posible como un autor clásico. Esa es la característica de un autor que se vuelve clásico, que siempre se pueden decir más cosas. Y conforme otros los leen, surgen otras posibilidades. Yo tenía un amigo que se llamaba Francisco Carrillo, profesor de San Marcos, que me decía que ¿por qué dicen algunos que no se puede medir la calidad de un escritor? Sí se puede decir. ¿Y cómo lo haces? Le dije. Entonces me dijo, por el tiempo que puedo dar clases sobre ellos sin aburrir a los alumnos. Y parece mentira, una cosa así, tan simple como esa. ¿Cuántas clases podemos dar sobre López Albújar? Ustedes pueden responder 1, 2, 10. Pero un año sobre López Albújar, tal vez no. Pero sobre Vallejo sí, y al año siguiente lo pueden repetir. Y así, y Shakespeare, y Cervantes, etcétera, etcétera. Bueno, que para contar una cosa, digamos que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con Vallejo. Empiezo narrando que en el año pasado, en 2017, fui a Santiago de Chuco, invitado por Danilo Sánchez, que es una persona nacida allí, es doctor en literatura y es un amante de César Vallejo, que organiza todos los años caravanas a ese lugar en el mes de mayo. Ahí nació Vallejo, en Santiago de Chuco. Y quería contarles dos anécdotas. Me acerco a unos niños que estaban curiosos por los visitantes y de 7 u 8 años, y le pregunto a uno de ellos, ¿tú sabes algún poema de César Vallejo de memoria? La respuesta, sí me sé. Y el otro niño, ¿y tú? Todavía no me sé. Ese todavía no me sé me estaba indicando que consideraba como obligatorio para él aprender un poema sobre César Vallejo. Y les digo que aprender poemas de memoria es una buena actividad que nos acerca a la literatura y al mismo tiempo son huellas imborrables que uno guarda para toda la vida. Yo hasta ahora sé algunos poemas que aprendí en mi infancia y los puedo repetir si viene el caso. Bueno, la segunda sorpresa que me llevé en Santiago de Chuco, aparte de la emoción de estar con Vallejo y vallejistas, etcétera, que eso ya más o menos es esperable, es que la ciudad le rinde un homenaje permanente a César Vallejo con los nombres de las calles. La municipalidad queda en la calle Pacoyunque y más allá está la calle de los Negros y la calle España Aparta y Estecales. Miren, hay hasta una calle que se llama Rusia 1931, que ya es tal vez un exceso, que es un libro de Vallejo también, Rusia 1931. Entonces, quería empezar diciendo que hay este pueblo que está absolutamente identificado con César Vallejo, que es el hombre más ilustre que ha nacido allí, ¿cierto? Y seguramente es uno de los más ilustres peruanos, no solamente por literatura, sino porque nos representa. Así como hay una imagen de Miguel Grau, hay una imagen de César Vallejo, que nosotros decimos ese nombre mágico en cualquier parte del mundo, en medios universitarios, claro, ¿no? Y entonces siempre hay alguien que lo ha leído y está traducido a multitud de lenguas. Entonces yo venía a hablarles esta mañana de su primer libro,
porque justamente se cumplen en estos meses 100 años de su publicación. ¿Y por qué digo en estos meses? Porque en realidad hay una polémica un poco absurda, pero que es muy universitaria, de en qué año se publicó este libro, o de qué año reconocerlo. Sucede esto, que el libro estaba en la imprenta en 1918 y se demoraba en salir porque Vallejo tenía un amigo que era Abraham Valderomar, que iba a hacer el prólogo. Pero Vallejo estaba empezando y Valderomar estaba terminando su vida meteórica, ¿cierto? Es otro genio en la literatura que no siempre es reconocido, Abraham Valderomar, ¿cierto? Y no tenía tiempo o ganas o lo que fuera, a pesar de que había hecho varios elogios a Vallejo, y no llegó a escribir el prólogo. Hasta que Vallejo se cansó y sacó el libro sin el prólogo. A mí me contó Fernando Cislo, este es un dato curioso. Fernando Cislo, el gran pintor que acaba de fallecer, se llama Fernando Cislo Valderomar, y era hijo de una hermana de Valderomar. Y entonces él me contó que en la casa familiar vio los ejemplares no publicados de los Heraldos Negros, que Valderomar los tenía ahí. No sé si eran pruebas, si eran pruebas de imprenta, que yo sospecho que sí, lo que ahora se llama el machote, o eran los originales mismos de los Heraldos Negros, que claro, un niño como él no le puso mayor atención. Imagínense si él los hubiera guardado. Bueno, Vallejo estuvo siempre viajando de un lugar pequeño a uno más grande. Lugar pequeño, Santiago de Chuco, donde estudió su primaria. Lugar más grande, Huamachuco, donde estudió su secundaria. Si alguno de ustedes es del Departamento de la Libertad y conoce Huamachuco, no me dejará mentir. Huamachuco es una ciudad muy fuerte, es poderosa, como se dice, es bastante avanzada. La llamaban la Atenas de la Libertad, los de Huamachuco, claro, ¿no? Estaban muy orgullosos de su colegio, y era un colegio bastante bueno en la época que estudió Vallejo. Y para que vean ustedes la riqueza de Huamachuco, les cuento esto, la riqueza actual de Huamachuco, que los oriundos de ahí disputan digamos, honor, mandando a hacer castillos el 15, castillos de fuegos artificiales, el 15 de agosto, que es el aniversario como de tantas otras ciudades, y compiten entre sí. Yo acá en Lima he visto un castillo y a veces dos castillos al mismo tiempo en alguna festividad. Igual en Piura, que es mi ciudad natal, he visto uno o dos. En Huamachuco vi una noche, inolvidable para mí, la quema de 48 castillos. Me tomé el trabajo de tomarlo. Bueno, no sé desde cuándo viene esa tradición, pero quiere decir que Vallejo ahí tuvo muy buenos profesores. Vallejo estudió en su secundaria francés en Huamachuco, tanto que no tuvo muchos problemas cuando llegó a Francia, a París, para hablar francés. La verdad que no lo escribía tan bien, cometía errores. Y lo sabemos porque se ha conservado una carta de amor de César Vallejo a Georgette, escrita, apenas la conoció. Es una carta de amor desesperado, escrita en francés y con errores de ortografía. Pero bueno, era su primera carta también. Pensemos que después él fue capaz de escribir teatro en francés y escribir artículos en francés. Llegó a dominar la lengua francesa con mucha fluidez, pero la empezó estudiando en Huamachuco. Voy más rápido porque yo tiendo a quedarme en un punto y me expando. Llega a Trujillo, y en Trujillo tuvo suerte él y otros tuvieron suerte. ¿Por qué? Porque se encontró con un grupo de escritores nucleado
del cual él formó parte, después se convirtió en el más importante de ellos con el paso de los años. Pero ahí estaba Antenor Orrego, que fue el que lo descubrió para el mundo como poeta. Honor al mérito de Orrego, de tener esa perspicacia de poner sobre un pedestal a César Vallejo cuando publicó Trilce en 1922, pero ya lo había elogiado antes. Estaba Aya La Torre, que pensemos lo que queramos de Aya, fue un hombre político de gran importancia, el político más importante del siglo XX, estaba ahí, el que iba a ser, claro. Estaba José Eulogio Garrido, que era el que daba su casa donde se reunían los que después se llamaron bohemios de Trujillo. Algunos dicen que ese es el Grupo Norte. No era el Grupo Norte cuando estaba César Vallejo, simplemente era un grupo de amistad. Y Juan Parra-Riego los bautizó como bohemios de Trujillo. Y después, cuando Vallejo ya no estuvo ahí, en 1923 en adelante, fundaron el periódico Norte y por eso le llaman Grupo Norte. Pero Vallejo era muy allegado a ellos. Estaba también Alcides Espeluzzi, un gran poeta del libro La Nave Dorada de 1926. Estaba Agustín Aya La Torre, el abuelo del político de ahora. Bueno, es verdad que esta característica se repitió también en otras ciudades, de núcleos políticos, de núcleos literarios de gran potencia, en Cusco, en Arequipa, pero el de Trujillo fue el más importante, y ahí nació César Vallejo, poéticamente. Cuando empezó a circular el libro Los Heraldos Negros, y que fue en 1919, algunos críticos se han perdido diciendo, ya no son de ahora, son del pasado, diciendo que el libro Los Heraldos Negros no fue bien recibido. Eso no es cierto. ¿Y por qué se equivocaban? Porque como en la portada del libro dice 1918, se fueron a buscar en los periódicos de 1918 y no encontraron ni una sola línea sobre el libro, entonces fue mal recibido. Pero no es así. El libro empezó a circular en julio de 1919 y la primera crítica salió el 26 de julio de 1919. ¿Cómo no sé? No me pregunten, pero está en mi memoria. Me parece que la hizo Luis Varela y Orbegoso, un crítico de esa época, y es una nota elogiosa. Y las notas que salieron también fueron elogiosas. No como ahora lo elogiamos, pero sí elogiosas. Hay una anécdota, no me acuerdo quién la cuenta, ¿ya? Pero puede ser Espejo Asturizaga, que César Vallejo está en una librería y ve a dos sacerdotes que compran su libro, lo van ojeando y se van, y Vallejo lo sigue un poco, quiere hablarles como autor novel, ¿no? Pero no lo hace y los deja que se pierdan con su libro, digamos, llevando a la mano. Salieron 200 ejemplares de ese libro, como también 200 ejemplares de Trilce. Miren ustedes qué escasa circulación. Y este es el libro de Vallejo más editado, más reproducido. Y el primer poema es el poema más conocido por los peruanos. Yo sé que yo les he dado, la señorita tan amable ha hecho unas fotocopias que me parece, no, están solamente aquí, entonces ustedes tienen que verlo en sus libros. Bueno, tal vez no voy a hablar todo lo que quería, pero me voy a detener en algunos poemas, especialmente en el poema 1, que es el poema más conocido y con el que ustedes trabajan en la escuela, porque es el poema emblemático. Hubo una encuesta en Caretas, en la revista Caretas hace 15 años, a gente en la calle qué poema conoce, qué poema ha leído, y el número 1 en todo el Perú fue Los Heraldos Negros. Es el poema más conocido por los peruanos. Y a veces la gente de literatura dice, ¿cómo puede ser que ponga el nombre de César Vallejo a un equipo de fútbol? Bendito sea el que se le ocurrió, digo yo. ¿Por qué? Porque hace llegar el nombre Vallejo a miles de personas. Y miren, un reconocimiento a toda esta gente del deporte, porque hay otro club que se llama Mariano Melgar y otro club que se llama Real Garcilaso. Por lo menos tenemos esos tres nombres
de escritores que prestigian al Perú en su más alto nivel y que son conocidos por miles de personas que van a los estadios, y por lo menos alguno dirá, bueno, ¿y por qué se llama César Vallejo? ¿Quién fue César Vallejo? Bueno, fue autor de algunos poemas inolvidables para los peruanos, y uno de ellos es este poema que fue escrito en 1917, fue leído en la casa de Macedonio de la Torre, un gran pintor. Puedo contar alguna anécdota sobre él, y publicado en distintas revistas como Mundo Limeño, La Reforma en Trujillo, y finalmente 1918-19, por las razones que ya expliqué en ese libro. Este poema se puede leer junto con el último, que se llama Espergesia. Es como una pared que enmarca al libro, la primera pared, el límite. Y es un poema que cualquiera que lo leyese en ese momento sentía que nadie había hablado así en poesía. Nadie. Ni siquiera los poetas que tienen un aire parecido, que son los poetas modernistas. Aquí hay ciertos rasgos modernistas que son fáciles de distinguir, como los potros de bárbaros Atilas. Esta es una ocurrencia que viene de Rubén Darío. Rubén Darío, el inicio del modernismo con Rubén Darío, están pensando en realidades que no conocen, que están distantes en el tiempo, en el espacio, y bárbaros Atilas. Aquí no hay Atilas, hay que saber un poco de historia, ¿cierto? Hay que saber un poco de historia romana, y Atila pues es el destructor para los romanos, pero está dentro de la cultura occidental y todos lo entendemos y lo sabemos, pero los niños de primaria no, pero los chicos de cuarto y quinto de secundaria ya lo saben porque han llevado el curso de Roma, y entonces ahí está Atilas. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. No sabemos qué fue lo que motivó la escritura de este poema, pero evidentemente se trata de un dolor muy fuerte. Podría especularse que se trata de las muertes que ocurren en todas las familias. Siempre una muerte es injusta, y más injusta cuando se lleva a una persona joven. En este tiempo murió el hermano Miguel, y pudiera ser que eso lo ha motivado, pero no hay ninguna mención directa a eso. Y Vallejo también tuvo otros sufrimientos, los que suelen tener los jóvenes, sufrimientos de amor, desgarramientos. Un hecho poco conocido, no me gusta decirlo, pero hay que decirlo todo, es que Vallejo tuvo un intento de suicidio estando en Trujillo. Pocos lo saben, está en el libro de Hedge, La vida literaria de César Vallejo, editado en 1917. Es una tristeza. Hay episodios lamentables también en la vida de César Vallejo, pero no es eso lo que brilla. Lo que brilla es su calidad de poeta, su calidad de hombre, de hombre que quería a la humanidad, a sus amigos, en dos palabras, un hombre bueno y además un gran poeta. Bueno, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios. Y aquí es donde yo les traigo algo nuevo, que no han dicho otros, y que yo recién lo he visto en estos días. Esta frase, les confieso que a mí me atormenta, o me atormentaba, ya me atormenta menos hoy día. Porque es difícil explicar a otro que está leyendo, a un joven, ¿qué es eso de odio de Dios? ¿Cómo es que Dios odia?
¿Por qué odia a Dios? ¿Cómo es el odio a Dios? ¿Cómo Dios no es el que nos ha creado, no es el Padre Creador? Yo quisiera ponerme un poco al margen de las posiciones religiosas o no religiosas que tengamos. No veamos esto culturalmente, también religiosamente. Acuérdense ustedes que en la terminología cristiana, una de las cosas más difíciles de explicar, inexplicables, y que uno explica como uno de los misterios, ¿cierto? ¿Cómo es eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cómo lo pensamos nosotros y cómo se lo transmitimos a un niño? Bueno, ha venido mi auxilio Jung, que no conoció Vallejo ni lo ha estudiado. Jung es un discípulo de Freud, un gran psiquiatra, sin duda. Fue un poco heterodoxo respecto de Freud, que se centraba mucho en la sexualidad, digamos, toda la problemática de un individuo, y Jung ve otros aspectos y se distancian por eso, pero son dos genios, sin duda, Jung y Freud para mí. Bueno, él menciona esto, que si ustedes conocen algo de religiones distintas al catolicismo, al cristianismo, me darán la razón. Él menciona que las deidades en casi todas las religiones simbolizan el conjunto de la vida espiritual, lo bondadoso, pero también el castigo, también la parte dura, en un mismo ser. Y sin ir muy lejos, aquí en nuestra selva, pero en muchas tribus, en muchas culturas, como la cultura caldea, la cultura egipcia, el símbolo de la deidad es la serpiente de dos cabezas. Y esa serpiente contiene el bien y contiene el mal en esa creencia. Y entonces Jung, que ha estudiado mucho sobre religiones, dice que en la concepción cristiana de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, están reunidas las tres funciones, digamos, de la deidad. Está la ley, simbolizada por el Padre. La ley viene con órdenes y con castigos. Y desde la perspectiva de un disminuido, un niño, por ejemplo, ¿quién es el que castiga? Les pregunto. Es el Padre. La ley del Padre viene con el castigo. ¿Y cuántas veces siendo niños, hemos sentido la violencia del castigo paterno? ¿Y cuántas veces, les pregunto a ustedes mismos, no me respondan en voz alta, pero piénsenlo, cuántas veces no hemos querido a nuestro padre en nuestra más remota infancia y hemos creído que nos odiaba y él nos decía, luego por tu bien, ahí te encierro hasta el lunes, ¿no? Imagínense lo que siente un niño si el padre lo encierra y no lo deja salir en un día de carnavales. Conozco cientos de personas que les ha pasado esto. Entonces, el odio de Dios es eso, es la potencia de la ley, la indefensión, el ser indefenso de quien recibe un castigo y morir, más allá de que sea bueno o malo, es algo natural morir, ¿cierto? Pero cuando muere una persona joven, la injusticia nos abruma. ¿Por qué este niño ha muerto? El sufrimiento mayor del ser humano es la muerte de un hijo. No hay sufrimiento mayor que la muerte de un hijo. No existe. Y pareciera que alguien nos odia, como aquí Dios en el poema de Vallejo. Bueno, yo puedo seguir por esa línea, pero ya sería inacabable. Como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. Yo no sé. La resaca de todo lo sufrido. La resaca es un término marino. Ahora ya lo conocemos en su imagen metafórica, ¿no? De tener mucho contacto con bebidas espirituosas, para decirlo finamente, y pasar un mal día al día siguiente. A eso se llama resaca también en el diccionario, ¿no?
también se llama eso. Bueno, pero es como, en frase popular, se nos remueven los conchos. Se nos remueven los conchos del sufrimiento. No nos ocurre tantas veces, algunas veces, tanto que nos olvidamos. ¿Han visto por qué la gente se toma fotografías siempre sonriendo? O el fotógrafo nos pide una sonrisa, por favor. Porque en realidad no hay tanto de qué reírse cuando uno piensa en la vida. Y de cuando en cuando vienen esos golpes que atacan a todos. El rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de varios Atilas, Atila sinónimo de destrucción, o los heraldos negros que nos mandan a muerte. Y miren ustedes, el título del libro es Los heraldos negros. Pongamos mucha atención a los títulos cuando están bien, que generalmente cuando son buenos escritores están bien puestos. El título nos dice mucho, a veces es la clave de interpretación. En este libro también es la clave, como es la clave en el mundo Sancho y ajeno, como es la clave en los ríos profundos. Miren ustedes, 3 títulos que nos dicen mucho de sus contenidos y podemos explayarnos sobre esto. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, del buena fe adorable que el destino blasfema. Estos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Esto se ha convertido ahora en una imagen, pero si alguno de ustedes ha tenido ocasión de entrar a una panadería, no creo que los limeños hayan podido entrar a una panadería, pero tal vez si alguno de ustedes es de provincias, si alguno de ustedes ha nacido en Ayacucho, por ejemplo, tal vez le hayan permitido entrar a una panadería y tal vez haya visto cómo se hace un pan en una panadería. Yo he visto en Ayacucho precisamente. Hay un libro de un autor que se llama Quito, con K. Quito es un japonés que estudió en Londres, que escribe sobre el mundo griego, y entonces dice: el aprendizaje en Grecia de los niños era natural. Un niño podía ir al puerto del Pireo de Atenas y ver cómo se hacían los barcos, y entonces conversar con los marineros y con las personas que estaban construyendo barcos ahí, y podía tener clases directamente de cómo se hacen barcos. Ahora ninguna persona que no esté en la propia construcción de los barcos puede verlo. Imagine que uno de nosotros quiere saber cómo se hacen barcos. ¿Y qué hacemos para ver cómo se hacen barcos? Bueno, ¿dónde se hacen el barco? En el CIMA, de una institución, una dependencia de la Marina. Vamos a tocar la puerta: soy profesor del colegio tal y quiero traer a mis alumnos para ver cómo se hace el barco. No, prohibido. No nos dejan entrar. Pero la experiencia de este mundo, que era urbano pero al mismo tiempo rural, permitía en la época de Vallejo que la gente viera cómo se hacen los panes. Y por lo tanto hay una experiencia de todos de entrar a una panadería y ver. Y yo he visto, y algunos se lo han visto, cómo se quema un pan en la puerta del horno. Nunca me voy a olvidar, y me acordé del verso Vallejo, porque mientras el panadero explicaba cómo salen los panes, se demora unos segundos solamente en dar su perorata para los que estaban mirando. Se demoró y salió negro, re negro. Nunca he visto nada más negro que un pan quemado en la puerta del horno. Es decir, cuando menos se espera, ocurre la desgracia. Esa es una imagen, digamos, vital que Vallejo nos transmite en esto. Y yo creo que si a los niños les contamos esto, en primaria incluso, entienden mejor este verso que con una larga explicación, digamos, más sesuda. Y la indefensión del hombre está aquí en la última estrofa. Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro, miren ustedes esa genialidad de Vallejo, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se le emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Esta sensación también, que es muy característica de muchas culturas,
de que por algo pasan las cosas, de que somos responsables de lo que nos ocurre, esta sensación de culpa es muy reforzada por las religiones. Yo quisiera transmitirles la versión contraria que la leí en un libro de Erich Fromm que se llama El corazón del hombre. Hay un momento en ese libro en que hay una persona que va donde un rabino, un judío, a mencionarle sus culpas y a arrastrar sus culpas como una condenación. ¿Y saben qué le dice esto? Tal vez no sea verdad, pero le da ánimo a uno que está con una especie de depresión afectiva. Le dice, el rabino le dice: culpa, no hay culpa. Si has obrado mal, obra bien, y el resto no importa. Y yo sentí que me lo decía a mí, que cualquier error que hubiera cometido ese rabino me ayuda a enfrentarlo, y de seguro cuando me equivoco me acuerdo de esa línea y me doy ánimo a mí mismo. Esta línea de Vallejo no es precisamente, digamos, para dar ánimos, pero él no está a favor de eso. Lo que dice es que eso ocurre. Entonces, fíjense ustedes, podría decirse que el ser humano a lo largo de este poemario, y se ve en muchos poemas, está marcado por la sensación de culpa, por la sensación que existir ya arrastra algo dañino. Y así ocurre en el último poema del libro, que se llama Espergesia. Espergesia es una palabra... ¿Me ayudas? ¿Es el segundo? Sí, pase allá, ya pasó allá. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Es el último poema del libro. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre, de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembre, sin dejar eneros. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían oscuros sin sabor de féretro, bullidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza que eres la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Bueno, ocurría en el tiempo de Vallejo que había un filósofo que se leía mucho, que era Schopenhauer. Schopenhauer, filósofo alemán del siglo XIX, era profesor en la misma universidad donde era Hegel. Y Hegel era muy popular y Schopenhauer era menos popular. Y en esa especie de conflicto que a veces hay entre grandes, Hegel se impuso, digamos, llegaba mejor a los alumnos, y en un momento ponen la clase de ambos a la misma hora, el curso electivo, y todos se fueron donde Hegel, y Schopenhauer tuvo que cerrar su cátedra, tuvo que irse. Qué curioso, Hegel ha sido muy importante porque Marx tomó las ideas de Hegel, las transformó y las difundió, y Hegel es lo que se estudia o se estudiaba en las universidades años 50, 60, 70, 80, 90. Pero ahora se lee más a Schopenhauer. ¿Qué ha pasado? Bueno, Schopenhauer fue alcanzando mucha fama. Poco a poco sus libros plagados de pesimismo estaban en contra de lo que Hegel decía, pero había leído la literatura y la filosofía de la India y comienza a ser un hombre popular, y fue muy popular. Y además siempre tuvo dinero porque su familia eran industriales y le daban, no tuvo necesidad de ser profesor. Y hubo una peste en la ciudad en la que estaba que se llevó a Hegel, lo mató a Hegel.
y Schopenhauer murió y vivió muchos años más. Bueno, Schopenhauer es la persona en filosofía del siglo XIX más fácil de leer, se lee con facilidad. Nosotros podemos leerlo sin tener tanta preparación filosófica, y ha revivido, digamos, ahora en los años 80 para acá, porque un filósofo que se llama Émile Cioran es un filósofo rumano que estudió en Francia y es un bestseller filosófico, que también escribe sencillo, que es fácil de leer, lo tomó como su mentor. ¿Y qué transmite? Transmite aquello que ya venía de Calderón de la Barca. Lo que transmiten ellos es algo que está en la literatura española, y que es que el mayor inconveniente del hombre es haber nacido. Ese es el título de un libro de Cioran, y Calderón de la Barca lo dijo siglos antes: el mayor delito del hombre es haber nacido. Eso lo hemos leído todos. Y Vallejo creía en esta época, a pie juntillas, eso. Y si hemos nacido y venimos de un Dios, nos ha hecho mal. Esa es la concepción teórica de Vallejo. Y con esa teoría escribe este poema, cuyo ejemplo final: yo nací el día que Dios estuvo enfermo grave. Yo se lo dejo a ustedes para que lo puedan comentar. Es el mensaje del libro, del poema. Aquí hay una palabra, una sola, que es difícil porque la gente ya no la dice, que yo se la transmito. Yo la decía en mi infancia, pero veo que ahora ya no se dice: lullidos. ¿Ustedes saben lo que es lullidos o no? Porque la gente ya no lo dice. Las damas que algunas veces lavan ropa, y los hombres que ahora, en retroceso del patriarcado, también lo hacen, sabrán que cuando uno no tiene lavadora, tiene que lavar a mano, en una jofaina, ¿cierto? Entonces lavamos y lavamos y lavamos y lavamos. Y cuando ya nuestra prenda interior blanca está muy gastadita, comienza a verse de un lado a otro. El tejido empieza a debilitarse. Eso es ser lullido. Eso es ser lullido. Y miren, Vallejo traslada el lullido que se aplica a una cosa, a una prenda que se lava y que comienza a ser transparente la tela. Eso es lullido. Lo traslada a vientos que ya no son tan fuertes, que ya están transparentados. Esa es una imagen muy poderosa que él usa en ese poema. Noto que ya llevo media hora, y créanme que yo siento que estoy comenzando. Bueno, en Vallejo, y ustedes pueden, ya voy a acelerar y voy a poner un ejemplo nomás, pero este es otro tema que aparece en el libro: el tema amoroso. En el tema amoroso, Vallejo distingue dos tipos de mujer: una idealizada, como la que aparece en Idilio Muerto, que estará haciendo esta hora mi dulce Rita de Junco y Capulí, ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir, ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir? ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar? Ha de estarse en la puerta mirando algún celaje y al final dirá temblando: qué frío hay, Jesús, y llora en las tejas un pájaro salvaje. Eso, y hay otros poemas así, donde él idealiza a la muchacha. Hay otro poema que se llama El poeta a su amada, donde dice: amada, esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Y al final le pide perdón por quererla, por desearla físicamente. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos, se irá secando a pausa nuestra excelsa amargura, y no habrá tocado a sombra nuestros labios difuntos, ya no habrán reproches en tus ojos benditos, ni volveré a ofenderte, y en una sepultura los dos nos dormiremos como dos hermanitos. No te tocaré,
te toqué y eso está mal, es lo que dice el poema. Pero hay otros poemas, y el más revelador de eso se llama Capitulación, donde él toca la relación amorosa en su más pura sexualidad. Entonces, yo sé que esto es difícil de explicar para los... Esto no es para tocar en primaria, pero de pronto sí para tocar en secundaria, ¿cierto? De cómo en la época de Vallejo había una separación para los varones entre las muchachas por las que se sentían atraídos, una para desearla sexualmente y otra para idealizarla y tal vez con la que se podían casar más adelante. Eso es producto de la religión católica, de la educación católica, muy fuerte, y no admitía postergaciones, era así. Pero claro, un Vallejo ya mayor, ya más libre, un poco bohemio, puede escribir este poema, que es uno de los más bellos, salido de su pluma. Capitulación. Anoche, yo creo que con ese nos quedamos ya, ¿no? 10 minutos, 5. Anoche unos abriles grana capitularon ante mis mayos desarmados de juventud. Los marfiles histéricos de su beso me hallaron muerto y en un suspiro de amor los enjaulé. Espiga extraña, dócil, sus ojos me asediaron una tarde amaranto que dije un canto a sus cantos, y anoche en medio de los brindis me hablaron las dos lenguas de sus senos abrazadas de sed. Pobre trigueña aquella, pobres sus armas, pobres sus velas cremas que iban al tope en las salobres espumas de un mar muerto. Vencedora y vencida, se quedó pensativa y ojerosa y granate. Yo me partí de Aurora, y desde aquel combate de noche entran dos sierpes esclavas a mi vida. Miren, abril es el sinónimo de juventud en toda la lengua española. 15 abriles eran las 15 primaveras españolas. Capitularon, se rindieron ante mis mayos desarmados de juventud. Mayo un poco más que abril, edades de los dos. Ella era más joven que él, pero no tanto, él es un poquito mayor. Los marfiles histéricos de su beso me hallaron muerto y en un suspiro de amor los enjaulé. La iniciativa corresponde a la mujer y nada más. Espiga extraña, dócil. Si ustedes conocen las espigas de trigo, verán que permiten tocarlas sin ser dañadas de abajo para arriba. Pero una muchacha en una escena amorosa la podemos tocar los varones de abajo arriba o de arriba abajo. Espiga extraña, dócil. Sus ojos me asediaron una tarde amaranto. Miren ustedes, sobre esto ya no voy a insistir, pero pueden ver ustedes en casa todas las variedades del rojo que hay en este poema. Tiene un canto a sus cantos, y anoche en medio de los brindis me hablaron las dos lenguas de sus senos abrazadas de sed. Miren, los senos son una fijación para los varones, ¿cierto? Es una fijación que viene de la infancia, los senos nutricios de la madre, pero asimismo son lo que se llama, pues, objetos sexuales secundarios, pero muy importantes, ¿cierto? Los senos se pueden besar, se besan, pero estos senos son potenciados, son senos activos como lenguas. Miren, yo no he visto casi ningún poeta amoroso que toque, digamos, la intimidad, una mayor potencia que Vallejo en estos versos. Me hablaron las dos lenguas de sus senos abrazadas de sed. Es como senos activos que son como lenguas y que desean ser besados. Todo eso da una potencia a la sexualidad absoluta. Y aquí es como decirse una cortina musical. Esta es la exaltación de la sexualidad en estas dos primeras estrofas, y luego viene la segunda parte, especie de colofón. Y siempre está la estructura mental de Vallejo, que es cristiana, ¿no? Pobre trigueña aquella, pobres sus armas, pobres sus velas cremas otra vez son los senos, que iban al tope en las salobres espumas de un mar muerto. La muchacha tendida después de la relación erótica. Vencedora y vencida,
Hizo lo que quiso, pero al hacer lo que quiso, perdió. Se quedó pensativa y ojerosa y ganaste. Yo me partí de Aurora. No dice yo partí a la Aurora, sino yo me partí. También él está sufriendo, pero aquí está jugando con partirse en dos y irse también. Y desde aquel combate, la imagen de la sexualidad como combate es castellana, del siglo XIV, está en el Cipreste de Ita, el libro del buen amor. De noche entran dos sierpes esclavas a mi vida. O sea, él se siente culpable. Parece que Vallejo siempre se sintió culpable en toda su vida cuando terminaba una relación amorosa. Él, cuando tuvo una novia, Henriette, y la dejó por otra, Georgette, arrastraba esa culpa, porque Henriette fue una muy buena mujer que lo acompañó cuando lo tuvieron que operar en 1926. Fue una mujer muy cariñosa, etc. Vallejo, cuando se enamoró de la vecina y se fue con ella, con Georgette. Otro día voy a contar más detalles. Pero Vallejo estaba sufriente por haberla dejado a Henriette. Hasta que un día entra a un café y ve a Henriette riéndose con un nuevo amigo y se le fue la culpa. Yo espero que a Vallejo se le dé la culpa de haber abrazado a esta muchacha que después de todo le hizo bien a él y le permitió escribir este gran poema. Muchísimas gracias.